Clara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Preguntas de un obrero que lee. Un podcast de historia sobre la clase trabajadora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Preguntas de un obrero que lee. Hoy estaremos hablando sobre la clase trabajadora en la experiencia de Rosario y para ello nos acompaña Alejandra Montserrat. Alejandra Montserrat es historiadora por la Universidad Nacional de Rosario, titular adjunta de las asignaturas Historia Política Argentina y Procesos Históricos Argentinos y Patrimonio de la Facultad de Ciencias Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. También se desempeña como investigadora de la carrera de investigador científico del Consejo de Investigaciones de la misma universidad. A su vez, es directora del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos, CIESAL, y se ha especializado sobre los estudios del movimiento obrero en Argentina en la transición de los siglos XIX y XX y cuenta con numerosos estudios publicados en revistas académicas nacionales e internacionales. Hola Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y gracias por la invitación. Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bien. Bueno, sabemos que la historia de Rosario es una historia un poco particular, digamos, ¿no? A diferencia de las otras grandes ciudades que hacia fines del siglo o mediados del siglo XIX poblan esto que se va a ir configurando como la Argentina. Pienso en Santa Fe, pienso en Córdoba y en Buenos Aires. La historia de Rosario es un poco más rara en ese sentido, ya que no tiene esa raigambre colonial antigua que esas otras ciudades sí tienen, ¿no? De alguna manera esto configura una experiencia un tanto más singular en algún punto y en otro no tanto con las otras experiencias. En ese sentido, Alejandra, preguntarte, digamos, ¿no? ¿Cómo se componía esa población trabajadora en Rosario en esta segunda mitad del siglo XIX, pienso después de Caseros y por aquel tiempo? Bueno, en general yo, de las investigaciones que he ido realizando, bueno, vos sabrás, Carlos, que yo por ahí me especialicé sobre todo en la historia del anarquismo, pero al especializarme en la historia del anarquismo de Rosario, me encontré, ¿no? Por supuesto, me encontré con, digamos, una investigación sobre el movimiento obrero, porque claramente si hay algo que no se puede separar es la historia del anarquismo rosarino con la historia del movimiento obrero. Quizás algunos, bueno, no estén totalmente de acuerdo, pero yo creo que fueron de la mano. O sea, digamos, no sé si de la mano, pero sí uno se potenció con el otro en este desarrollo. Y puedo ubicar a ambos, tanto las primeras, a ambos procesos, las primeras organizaciones obreras como las primeras organizaciones anarquistas en la segunda mitad del siglo XIX, hacia finales de la segunda mitad del siglo XIX, más precisamente yo diría 1888, ¿no? Que yo encuentro documentación fidedigna de la cual puedo decir, bueno, aparece, ¿no? Esa actividad, podríamos decir 1887, 1888, aparece tanto la actividad del movimiento anarquista como de digamos, las primeras organizaciones obreras en la ciudad de Rosario. Por eso yo digo, para mí fue fundamental estudiar el anarquismo, porque eso me permitió entrar al movimiento obrero, a las primeras organizaciones obreras de Rosario, desde ese costado, desde ese lado. Bueno, yo diría, ¿no?, que tenemos como una primera fase, ¿no?, de estos primeros grupos. Por supuesto, vos me preguntabas quién eran estos trabajadores, y bueno, eran artesanos, semi-artesanos, hablamos de panaderos, zapateros, sastres, cocheros, hablamos de, bueno, marmoleros, yeseros, todo lo que se dedicaban a la construcción. Hablamos de ese tipo de gremios, ¿no?
que van a ser, digamos, los vamos a ver que van a estar presentes en esos primeros conflictos, en esos primeros, en esos primeros momentos en que, digamos, el movimiento obrero comienza a tomar protagonismo en esta historia de esta pujante ciudad, que lógicamente se desarrolla al calor, por un lado, del desarrollo del puerto. Claramente, el puerto es algo nodal, tanto en la historia de esos trabajadores argentinos como de ideologías como el anarquismo. Por un lado eso, y por el otro el tema del comercio, ¿no? Que también, ¿no? Muchas de las actividades que desarrollaba la ciudad estaban relacionadas con el puerto. Pero también va a tener una particularidad Rosario, y tiene que ver con que el hecho de ser un puerto cerealero también va a ser un centro de instalación de una diversidad de industrias, podríamos decir, algunas pequeñas, gran cantidad de medianas y una gran industria como fue la refinería argentina de azúcar. Y digo gran industria en el sentido de la cantidad de trabajadores, ¿no? que tenía. Para, digamos, principio del siglo XX, en el 1900, se calculaba unos 1.300 trabajadores que se hallaban en esa refinería argentina azucarera, que, digamos, para la época era un gran establecimiento, ¿no? Y tenía una... Sí, de hecho pienso que Vialet Macé, de Claro. hecho, decía en su informe que esa refinería era la más grande del país, de hecho, ¿no? Para la época. Por eso, digamos, por eso cuando hablamos de Rosario, ¿no? Hablamos en este sentido, ¿no? De este desarrollo capitalista, ¿no? Este desarrollo incipiente del capitalismo con estas características particulares, ¿no? De las que estábamos hablando. Y al calor de ese desarrollo capitalista agrario, de alguna manera, ¿no? Se desarrolló este movimiento obrero. Y al lado de ese movimiento obrero, un fuerte movimiento anarquista que yo podría decir que apuntaló sus luchas, apuntaló su organización, las estructuras sindicales, ¿no? Claramente, va a estar en la base de esas estructuras sindicales. Podríamos decir que nosotros más o menos tenemos un primer momento, una primera etapa que coincide con la historia del anarquismo en Rosario, que sería desde 1888 hasta 1893, más o menos, o podríamos ubicarlo en 1896, más que en 1893, en donde está ya 1896 la primera huelga general de la ciudad, ¿no? Es un momento, digamos, de los inicios, en la conformación de ese movimiento obrero, que insisto, acompañado con el anarquismo. Vamos a ver ahí la formación de los primeros gremios, llamadas sociedades de resistencia, claramente, que van a convivir con los primeros grupos anarquistas. Pero esos militantes de esos grupos anarquistas, de esos grupos ácratas, claramente los vamos a ver participando en la conducción y organización de esas primeras sociedades de resistencia. Y los vemos en la organización, bueno, un punto de inflexión de esta etapa va a ser 1890, claramente, el 1 de mayo de 1890, y el acto que se lleva adelante en conmemoración, ¿no? De lo que fue la lucha de los obreros de Chicago, ¿no? Esa que era un día de huelga, un día de luto, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver claramente la presencia de personajes como Virginia Volten, Rómulo Vidi, Paulino Payás, ¿no? Que van a estar en la organización, ¿no? de esta huelga, de esta manifestación de 1890, marcando un poco la orientación y el rumbo de la mayoría de estos, o los gremios más importantes rosarinos de aquella época. Y lo vemos, si bien
no es que no existía el socialismo, no es que no va a haber militantes vinculados al socialismo, pero vemos una fuerte presencia de estos sectores anarquistas en esta etapa. Y además, para mí, que es un elemento sumamente importante de esto, y por qué yo digo que 1890 es un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero rosarino y del anarquismo, porque a partir de este momento podemos decir que ese movimiento obrero rosarino toma el espacio público, toma la calle, sale a la calle, sale con sus demandas. Entonces, este momento para mí es clave en tanto articulación de la organización con las demandas y a la vez las corrientes ideológicas de izquierda que terminan articulando con ese movimiento obrero, para mí, por lo menos. Claro, ahí pienso, por ejemplo, para este periodo previo, ¿no?, al estallido social que va a suponer 1890 en el plano más político, económico, y que al mismo tiempo por debajo tiene este fenómeno que vos describías recién, digamos, ¿no?, esta celebración conjunta de este mandato de la Segunda Internacional creado un año antes en París, digamos, ¿no?, de conmemorar los mártires de Chicago, que con mucha velocidad se traduce acá en Argentina el año siguiente. Hasta ese periodo teníamos como un mundo bifronte, ¿no? Es decir, teníamos la sociedad de resistencia por un lado, pero también estas sociedades mutuales, ¿no?, de más de afinidad étnica, lingüística, donde no puntualmente sopesaba sobre todo la diferencia de clase, digamos, ¿no? Cuando esto se empieza a ser más notorio y estas sociedades de resistencia empiezan a tomar la delantera, ahí es donde vos identificás este anarquismo que al calor de 1890 rompe de alguna manera, si se quiere, las luchas más inorgánicas. Pienso una huelga de aguateros temprana que hubo, ¿no? Pero a partir de 1890 irrumpen el espacio público de una manera distinta, sí, ¿verdad? Por un lado eso, y por el otro lado también hay que tener en cuenta que si bien en estos años 90 lo vemos un fuerte debate al interior del anarquismo, en donde las ideas individualistas van a estar muy presentes, vemos la emergencia, ya el germen de un sector organizador, denominado por algunos, o anarcosindicalismo, denominado por otros, pero un anarquismo que ve en los trabajadores, en el movimiento obrero, un actor fundamental para el cambio, para la revolución social, ¿no? Entonces, hay instalada esa discusión dentro del anarquismo, y claramente la emergencia de estos líderes trabajando en la construcción de estas sociedades de resistencia, ¿no? Digamos que también ellos mismos con su accionar presionan ese pasaje, como vos decías, de asociaciones mutuales hacia sociedades de resistencia con una conciencia más de clase, ¿no?, identificada de esa manera. Claramente la presencia de estos militantes anarquistas nos está hablando de que la emergencia de esta corriente interna en el movimiento ácrata, bueno, está saliendo a la luz, ¿no? Una corriente organizadora o anarcosindicalismo, que es la que realmente se va a desarrollar en Rosario por lo menos hasta 1913. Va a tener preeminencia, yo considero, en Rosario hasta 1913, y a la vez esa fuerte preeminencia que tuvo parece, ¿no?, de alguna manera haberse transformado en un obstáculo para el surgimiento de una corriente sindicalista revolucionaria fuerte, podríamos decir a partir de 1906, 1907, ¿no?, en Rosario, diferente a lo que va a pasar a nivel nacional. Por eso también, o más que a nivel nacional, en Buenos Aires, ¿no? Uno habla de nivel nacional, pero cuando habla está hablando de Buenos Aires. Y eso es lo que le da particularidades, yo creo, también al movimiento obrero rosarino, y también particularidades a sus luchas y a sus demandas, ¿no? Claramente, a las estrategias, claro, y a las demandas. Y en ese sentido, Alejandra, consultarte, estas dos tendencias que vos identificás muy fuertemente, que también se replican en Buenos Aires, desde luego, pero que en Rosario son muy notorias, digamos, entre una tendencia más individualista y esta otra organizadora, ¿qué es lo que realmente las diferencia una de la otra?
¿Qué están discutiendo? O sea, creo que lo que están discutiendo tiene que ver, es un debate teórico, ¿no? Y un debate teórico que se replica en las estrategias de expansión de la idea, ¿no? A través de qué herramientas la idea anarquista o ácrata se va a expandir. Por un lado, los sectores individualistas, podríamos referenciarlo en el periódico El Perseguido de alguna manera, a nivel, Buenos Aires, ¿no? Están planteando, acá un poco sería algo de la libre iniciativa, ¿no? Que replicó algunos de estas ideas. Por un lado, básicamente, no, digamos, cuando interpelan al conjunto de los oprimidos, ¿no? No construyen o no hablan de la clase obrera. Y digamos, lo que plantean es una lucha, digamos, no una lucha que, digamos, que los involucre directamente o solo con las reivindicaciones económicas y sociales de los gremios, sino que sea una lucha en donde la participación sea no con un discurso clasista, sino a lo que ellos denominaban al conjunto de los oprimidos, a todos aquellos que se sentían oprimidos por el capital. Entonces, ahí entraban desde profesionales, intelectuales, incluidos los trabajadores. Por un lado eso. Y por un lado apostaban mucho a la estrategia individual, claramente, no a la cuestión organizativa, sino a lo que ellos llamaban los grupos por afinidad, ¿no? Sin estatutos, ¿no? La libre participación, esta idea de defender esa cuestión de la libre participación y no estar dentro de organizaciones obreras que tienen estatutos, que tienen reglamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hacía perder la espontaneidad del movimiento, ¿no? La espontaneidad y, pero va a ser un debate que lo va a recorrer permanentemente el anarquismo, ¿no? En idas y vueltas sobre este tema. En cambio, claramente va a haber un sector que ve en las organizaciones sindicales el motor de la lucha, ¿no? Que pone el eje en la necesidad de participar en las organizaciones obreras, porque eso le permitía al anarquismo ensanchar o propagar su idea, ¿no? Claramente. Y lo ve al trabajador y a sus luchas como sujeto de la revolución social, que no es lo que pasa con los sectores individualistas. Esa corriente es la que va a primar, ¿no? La organizadora en el Rosario o anarco sindicalismo. Por eso no quiere decir que desaparecieran los sectores individualistas, pero los vamos a ver como que van a ser los preponderantes en el debate, sobre todo, podríamos decir, hasta 1910, ¿no? Van a tener una fuerte presencia en este anarquismo de Rosario. Y Alejandra, ¿cuándo notas vos que esta corriente con más peso, digamos, que va a tomar el relevo de los individualistas, llamémoslos organizadores, empieza a tomar realmente peso en Rosario? ¿A partir de cuándo y acompañado de qué coyuntura esto sucede? Podríamos ver en un antecedente de 1892 con la creación de la Sociedad Internacional Obrera. Ahí los vemos militando junto a los sindicatos, con ese intento de crear, ¿qué era la Sociedad Internacional Obrera? Un intento de crear una central obrera. ¿Qué era una central obrera? Un espacio que articulara las actividades del conjunto de los gremios, ¿no? Y las luchas de los gremios. Los vamos a ver ahí, yo diría desde 1892, pero claramente consolidan su posición a partir de la creación de la Casa del Pueblo en el 1900, que no va a tener una larga vida en Rosario, va a desaparecer rápidamente, pero sí
toda esa militancia anarquista va a ser la que esté en la base de la creación de la Federación Obrera Rosarina a partir de 1902. Yo creo que ahí se consolida esta corriente, porque van a ser los dirigentes anarquistas los que conducen esa Federación Obrera Rosarina a partir de 1902. La Casa del Pueblo, que si bien es una institución socialista, ¿no? En Buenos Aires va a ser el socialismo. Acá vamos a ver como un espacio, la vamos a ver en Rosario como un espacio de reunión de los distintos grupos ácratas que existían en la ciudad, por lo menos los más importantes. Van a desarrollar sus actividades desde la Casa del Pueblo. Para mí la Casa del Pueblo fue fundamental en Rosario, no solo para reunir al anarquismo, sino para atender los contactos con el mundo sindical, no quiero decir sindical, sino con las sociedades de resistencia que existían en ese momento, ¿no? Con las organizaciones obreras de ese momento. ¿Por qué? Porque también se brindó como un espacio de sociabilidad a la Casa del Pueblo, no era solo un espacio para discutir de política, discutir de anarquismo, discutir ideas, pero también era un espacio donde se convocaba a los trabajadores, donde se les prestaba el espacio para sus reuniones, donde había una bolsa de trabajo, donde había una biblioteca, donde se hacían fiestas al estilo anarquista de aquel momento, obras de teatro que tenían todo este sentido pedagógico, ¿no? Pero bueno, desde ahí se comenzó como, digamos, esa organización de ese anarcosindicalismo de la ciudad de Rosario. Esa Casa del Pueblo para mí fue fundamental. Y todos esos esfuerzos terminan concretándose o, digamos, teniendo su fruto, ¿no? Esos esfuerzos de la Casa del Pueblo en la creación de la Federación Obrera Rosarina, la FOR, en 1902. Y ahí, Alejandra, en este sentido, esta Federación Obrera, ¿no? Que claramente marca un antes y un después, digamos, ¿no? Es un punto de quiebre en la medida en que esas experiencias previas de esta tendencia más organizadora se cristalizan en una organización que se afilia como institución regional a lo que va a ser la FORA en una escala más nacional. Digamos, estamos alumbrando una forma de agremiación distinta, novedosa por lo menos en la ciudad. ¿Cómo convive esta Federación Obrera con este anarquismo que es más amplio que ella, digamos, ¿no? Porque obviamente, como vos decías, no se limita a la federación, sino que es más complejo. Estos grupos individualistas están todavía con bastante raigambre todavía en el mundo cultural, pero también obrero, digamos. Sí, yo creo que hay algo de pragmatismo en esto, ¿no? Digamos, la Casa del Pueblo expresó, podríamos decir, una fusión entre lo ideológico y lo sindical, que tomó forma en la creación de la Federación Obrera Rosarina. Tomó forma. Ahora, claramente eso le permitió al anarquismo aumentar su protagonismo y aumentar su capacidad de movilización. Claramente. Por eso hablo de algo de pragmatismo en todo esto. Ahora, tiene, digamos, su punto, digamos, alcanza momentos de gran desarrollo, de gran presencia, este anarcosindicalismo, podríamos decir, 1904, 1905, hasta 1907. Ahora, eso no quiere decir que esos debates y esos sectores individualistas no dejaran de estar, ¿no? Después de un par de derrotas en el campo sindical, ¿no? Y ciertos retrocesos frente, qué sé yo, por ejemplo, lo voy a dar con ejemplo, por ahí es más fácil.
para mí es muy significativa la huelga de carreros de 1907. Yo creo que algo hemos hablado, para mí es importante. ¿Por qué? Porque ahí desnuda otra vez la cuestión entre ese debate entre organizadores y antiorganizadores o anarcosindicalismo, individualismo. ¿Y por qué se desnuda otra vez? ¿Y por qué emerge otra vez la discusión que llegó claramente una desorganización del anarquismo y a un momento de cierto alejamiento en relación a su vínculo con el movimiento obrero? Esta huelga de 1907, que termina, digamos, levantándose por una aceptación por parte de los trabajadores de ciertos condicionamientos, ¿no? Terminan aceptando los condicionamientos de la patronal y bueno, es como que pone en tela de juicio cuán útil es participar en huelgas sindicales si no logramos que eso se transforme en una sublevación general o en un acto revolucionario, ¿no? Si solo nos quedamos siempre con las reivindicaciones económicas y sociales y no se da el paso siguiente, que sería transformarlo en un acto revolucionario que provocara ese cambio y enderezara, digamos, al movimiento obrero hacia la utopía anarquista, bueno, ¿de qué sirve, digamos, cerrarnos sobre las luchas sindicales? Y comienza fuerte otra vez ese debate. Por eso digo, tiene su momento de esplendor. Ahora, ese momento de esplendor, digamos, tiene un quiebre, Yo insisto, en 1907 con estas discusiones, ¿no? Estas discusiones van a hacer que el anarquismo de alguna manera se comience a replantear nuevamente su vínculo con el mundo sindical. Y este periodo, digamos, ¿no? De que aparte es un periodo muy álgido de la conflictividad, no solo en Rosario, sino en buena parte de las grandes ciudades en el país. ¿Cómo se ve acompañado o impulsado en el caso rosarino por esta corriente que lo hegemoniza casi todo, digamos, ¿no? Que es el anarquismo? ¿Cumple un rol el anarquismo en esto, más allá de organizar la federación, sino también de liderar estas luchas o no? Sí, claramente en este periodo, que es un periodo de gran conflictividad, digamos, podemos ubicarlo, no digo la huelga general del país de 1902, sino anterior, la famosa huelga de refinería 1901. Desde ahí vamos a ver cómo el anarquismo va a estar presente en todas esas luchas, ¿no? Claramente, organizando las luchas y tratando siempre de que la huelga no sea solo una huelga parcial, sino transformarlo en una huelga general, y para que esa huelga general se transforme en una huelga insurreccional, porque esa es la idea, ¿no? La idea es esa, o sea, que se transforme en un hecho revolucionario que permita encaminarse hacia el alcance de la utopía anarquista. Ahí está el tema, y de esa manera es que participan. Por eso digo que también había mucho de pragmatismo, ¿no? En estos dirigentes anarquistas de esta época en Rosario. Y por eso también digo que es un feedback. Sí, pienso ahí y te consulto al mismo tiempo, digamos, ¿no? La cantidad de conflictos en el periodo es altísima, como sabemos, pero para pensar este pragmatismo, ¿cómo ves vos el tan raro fenómeno de esa participación obrera y anarquista en la asonada radical de febrero del 5? Sí. ¿Cómo la analizas en esa clave? Pienso en esto que vos decías del pragmatismo, ¿no? Sí. El vínculo con estos sectores, claramente, bueno, el que menciona eso en sus memorias es Ricardo Caballero, ¿no? Que es un protagonista de la sonada del levantamiento cívico-militar que se da en Rosario en 1905. Y yo creo que tiene que ver con los vínculos,
Bueno, tiene que ver con el proceso de ampliación de las bases sociales del radicalismo. Eso no podemos dejar de mencionarlo. Y cuando me refiero a eso, me refiero a ese intento del radicalismo de incorporar a los sectores populares al movimiento. Y en esa incorporación de los sectores populares, creo que hay que fijarse en Rosario. En Rosario y 1905. Y los vínculos. Y estudiar a un dirigente como Ricardo Caballero. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vemos esa vinculación de estos dirigentes obreros, como los carreros, ¿no? Por ejemplo, que van a participar de esta revolución radical, y bueno, digamos, tienen un vínculo con este dirigente, con Ricardo Caballero. Por eso digo que pensarlo en ese sentido, en el sentido de cómo el radicalismo va a comenzar a ampliar su base a partir de la conducción de Irigoyen, también tiene que ver con eso, ¿no? Con otro nuevo estilo y cómo pensar el partido de otra manera, también diferente a la que lo pensaba Alem. Por un lado eso, después yo no diría que fue el conjunto del anarquismo, de Rosarino, fueron algunos dirigentes del anarquismo que claramente dentro de esta idea de este pragmatismo y también dentro de la idea revolucionaria y antisistema, porque también pensemos cómo jugaba el radicalismo, ¿no? Se enfrentaba a los sectores oligárquicos desde fuera del sistema, ¿no? Esta idea de golpear desde afuera, ¿no? Bueno, porque el anarquismo también se montaba sobre los hechos, cualquier, digamos, conflicto y hecho que podía generar un movimiento revolucionario de cambio. O, por ejemplo, bueno, la huelga de 1909 de los dependientes de comercio, que también se monta sobre, no es que la inicia, se monta sobre. Después fue una decepción para ellos, pero bueno, se montaba sobre esos conflictos, pensando también que con su intervención podían transformarlo en un hecho insurreccional. O sea... Claro, desde luego, exactamente. Ahí hay un poco de ese pragmatismo también más doctrinario, de decir, bueno, no todo lo que pueda dar pie a transformarse en un levantamiento insurreccional, bueno, participamos y después vemos en todo caso cómo lo tramitamos. Bueno, sería, pero ¿no? También ahí aparecían las contradicciones. Las contradicciones doctrinarias, las contradicciones, los debates ideológicos, y ahí se abría ese espacio de discusión que en general los desmovilizaba. Esas discusiones los desmovilizaba. Eso es lo que pasaba, ¿no? Por eso digo, por eso digo, pienso que no podemos dejar de ver, digamos, el desarrollo, la historia en estos primeros años, ¿no? Del movimiento obrero rosarino, sin ver el desarrollo de la tendencia anarquista, de la corriente de izquierda anarquista en Rosario. Creo que van de la mano, se articularon. Fue un feedback, se alimentaron uno con otro. Y Ale, y en ese sentido, y como para ir cerrando, consultarte, justamente me das pie a eso, ¿en qué sentido es que cobra sentido, valga la redundancia, en qué medida, este mote que gozaba Rosario como la Barcelona argentina? Bueno, tuvo que ver con la huelga de la refinería, tuvo que ver también con la presencia de estos dirigentes anarquistas y tuvo que ver con la percepción de los socialistas que venían a Rosario, ¿no? Y de repente, digamos, se encontraban con esa resistencia, ¿no? De la mayoría de los gremios por la presencia de estos militantes. Claramente fue una plaza donde el anarquismo creció. Rosario fue una plaza donde el anarquismo creció, por eso de la Barcelona argentina, ¿no? Donde creció
tuvo un desarrollo importante, yo insisto, a partir de esa fusión entre lo ideológico y lo sindical. Claramente eso es lo que le permitió crecer al anarquismo, y eso es lo que impactó a militantes socialistas como Dickmann o Juan B. Justo, que al llegar a Rosario, azorados, veían cómo tenía tanta potencia acá el movimiento anarquista, pero no solo potencia per se como movimiento, como una corriente ideológica de izquierda, sino en términos de su capacidad organizativa de los sindicatos, de las sociedades de resistencia. Bueno, pero tengamos en cuenta, y en esto cito un antiguo texto de Ricardo Falcón, que fue uno de los primeros que estudió este tema, había, digamos, ciertas coincidencias entre las demandas de los trabajadores de aquella época y el anarquismo. Esas coincidencias tenían que ver, pensemos que muchos eran inmigrantes, que no tenían ningún interés en nacionalizarse. El socialismo, ¿qué les pedía? Les pedía el voto, pero para el voto había que nacionalizarse, porque digamos, el socialismo peleaba, pero dentro del sistema, no por fuera del sistema, por las reivindicaciones de los trabajadores. El anarquismo no era lo que le importaba, era una corriente antisistema, y le planteaba, digamos, un escenario de lucha en donde ponía por delante ese anarcosindicalismo sus reivindicaciones económicas y sociales, ¿no? Esta idea de bien pragmática, ¿no? De la consecución de esas reivindicaciones. Todo eso contribuyó a que de alguna manera estos trabajadores se sintieran contenidos. También esos espacios sacratas eran espacios de socialización para los inmigrantes. Qué sé yo, el solo hecho de que los periódicos anarquistas se editaran en distintos idiomas para llegar a ellos, que ellos pudieran leerlos, bueno, demolíamos el primer periódico anarquista que aparece en la ciudad de Rosario, está en italiano, ¿no? Entonces, de alguna manera se sentían contenidos y era un espacio de sociabilidad el anarquismo, ¿no? O sea, los espacios sacros, ¿no? Eran espacios de sociabilidad para los trabajadores. Pensemos en eso, pensemos en las condiciones de los trabajadores en aquella época, ¿no? En que no existían casi leyes protectoras de trabajo, ¿no? Entonces, de repente, había un movimiento que de alguna manera los representaba y se enfrentaba a los sectores patronales, ¿no? Para arrancarle las demandas que ellos tenían. Después, si iban a la movilización porque creían en la utopía anarquista, bueno, no sé, tengo mis dudas. Si la mayoría que iba a la manifestación o participaba del mitin anarquista estaba por esa utopía, o la mayoría estaba porque era un espacio de lucha y de la posibilidad de consecución de sus demandas. Bueno, eso yo me inclino porque... Claro, eso ya es más difícil de mensurar. Yo me inclino que o sea, los más ideologizados eran los militantes y quienes acompañaban los trabajadores. Algunos seguirían la utopía anarquista, pero había una gran mayoría que estaba ahí porque era ese espacio de contención y sociabilización. Alejandra, muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos la invitación y a tu disposición cuando quieras. Hoy nos acompañó la historiadora Alejandra Montserrat para pensar y problematizar a la clase en Rosario desde sus orígenes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas de un obrero que lee.